A los 67 años, Thomas Hearns, el hombre que dejó más de 50 rivales temblando, el tipo que convirtió su derecha en una máquina de romper carreras y que llegó a ser campeón mundial en 5 divisiones, acaba de soltar una bomba que está dividiendo a medio planeta boxístico. Ha revelado sus 10 boxeadores favoritos de toda la historia. Y te aviso desde ya que ni son los que la gente esperaba, ni siguen el orden tradicional, ni respetan lo que dicen hoy los expertos de las redes sociales. Estamos hablando del Hitman, un depredador del ring que protagonizó guerras contra leyendas, que noqueó a pegadores enormes cuando nadie apostaba por él, que peleó fracturado, cortado, sangrando, y aún así seguía tirando manos como si quisiera arrancar la pelea de un solo impacto. Y ahora, después de décadas analizando estilos, estudiando rivales, observando cómo evoluciona el boxeo moderno y revisando incluso las viejas notas de Emanuel Stewart, se sienta y decide algo tan simple como peligroso: elegir a los 10 que él considera los más grandes, los más violentos, los más puros, los más reales. En este video vas a descubrir por qué Thomas Hearns ha colocado a ciertos asesinos del ring por encima de campeones invictos, por qué valora más un corazón de hierro que un récord perfecto, por qué dejó fuera a boxeadores que hoy llenan arenas enteras, y por qué algunos nombres, que muchos creían olvidados, están más arriba de lo que nadie imaginaba. Y lo más adictivo es que el misterio del número 1, esa persona a la que Hearns considera el molde de la perfección, es algo que él mismo ha ocultado durante años, casi como si fuese un secreto de familia. Pero antes de entrar de lleno en los puestos del top, necesitas entender algo importante: la lista del Hitman no busca ser justa, ni bonita, ni políticamente correcta. Esta lista huele a gimnasios de Detroit, a sparrings brutales, a madrugadas enteras viendo cintas antiguas y a noches donde Hearns se quedaba solo, pensando que nombre merecía estar arriba por ser más peligroso, más astuto o más letal que los demás. Aquí no importa cuántos cinturones tengas, importa cuánto daño podías causar. Durante la preparación de este video, fuentes cercanas a Hearns aseguran que varios campeones modernos se ofendieron con solo escuchar rumores del top. Y no es para menos. Si uno de los mejores pegadores de la historia decide que tú no mereces estar ni entre sus 10 favoritos, eso duele más que un gancho al hígado. Y mientras tanto, algunos veteranos que muchos ya tenían olvidados aparecen aquí por una razón muy clara. Hearns sabe exactamente quién pegaba de verdad, quién mentía en el ring y quién tenía un instinto asesino imposible de fabricar. Hoy vas a entender qué tipo de boxeador respeta a un hombre que ha peleado fracturado contra auténticos monstruos, qué estilos valora, qué cualidades lo impresionan, qué peleas marcaron su vida y qué golpes, propios y ajenos, todavía recuerda como si se los hubieran dado ayer. Este video te va a enseñar por qué Hearns siempre se centró más en la contundencia, la postura, la precisión y la ferocidad que en la fama o el marketing. Y lo mejor es que algunos nombres de esta lista no solo te van a sorprender, te van a enfadar, porque rompen por completo la narrativa popular. Los últimos 3 puestos del top, los que, según él, definen el boxeo perfecto, contienen un giro que muy poca gente podría predecir, y créeme cuando te digo que el nombre que aparece arriba del todo es alguien que, según Hearns, jamás será superado, no importa cuánto cambie el deporte. Antes de seguir, recuerda que esto es solo el comienzo del video, porque lo que vas a escuchar a continuación te va a dejar pensando mucho tiempo. Así que si te gusta el boxeo real, el boxeo que duele y el antiguo, suscríbete, deja tu like y comenta quién crees que será el número 1, porque lo que viene ahora te va a volar la cabeza. El hombre que Hearns coloca en el puesto número 10 es alguien que nunca necesitó levantar la voz ni presumir para demostrar lo que era. Wilfred Benítez. Hearns lo recuerda como uno de los rivales más difíciles de alcanzar, no porque corriera ni porque se escondiera, sino porque tenía una lectura del combate que parecía de otro deporte. Movía la cabeza lo justo, inclinaba el cuerpo lo justo, hacía fallar golpes que estaban lanzados a la distancia correcta. Parecía saber exactamente qué iba a hacer el otro incluso antes de que la mano saliera. Esa sensación de intentar conectar y no encontrar nada marcó al Hitman. Benítez no era un bailarín del ring, era un espejo deformado que devolvía inseguridad. Le hacía dudar a cualquiera. Le hacía pensar demasiado. Y pensar demasiado dentro del ring es peligroso. Hearns, que vivía del impacto limpio, respetaba profundamente a quienes podían quitarle ese recurso sin necesidad de correr. Por eso ocupa este lugar, porque lo obligó a boxear desde una incomodidad que muy pocos le provocaron. El puesto número 9 le pertenece a Pipino Cuevas, un pegador que representaba el extremo opuesto. Si Benítez desarmaba la mente, Cuevas castigaba el cuerpo. Hearns siempre habló de él con una mezcla de sorpresa y admiración, porque Cuevas golpeaba al torso como si quisiera atravesarlo. Sus ganchos al hígado tenían un sonido propio, un eco seco que se quedaba grabado incluso después del asalto. Ese tipo de castigo no se olvida. Desde que era joven, Hearns lo observaba porque veía en él un instinto natural para terminar peleas sin rodeos. Cuevas no buscaba lucir, no buscaba convencer, no buscaba agradar. Solo buscaba dañar. Su manera de presionar desde abajo, sus combinaciones al cuerpo y la forma en la que no dejaba respirar a sus rivales lo hicieron, para el Hitman, uno de los hombres más feroces de su generación. El puesto número 8 está ocupado por Alexis Argüello, un boxeador que Hearns describía como preciso hasta el extremo. Argüello no dependía de la velocidad ni del caos. Dependía de la calma. De encontrar el hueco exacto. De entender cuándo un jab debía ser suave y cuándo debía ser un cuchillo.
Su estilo era tan limpio que parecía sencillo, y eso es lo que lo hacía peligroso. Nada de lo que hacía era exagerado, pero todo lastimaba. Hearns admiraba que Argüello nunca necesitara acelerar para imponer respeto. No necesitaba presionar para generar peligro. Bastaba un pequeño paso, un golpe recto, un ángulo discreto. Era un boxeo puro, construido sobre fundamentos sólidos que no cambiaban bajo presión. Para el Hitman, Argüello era el recordatorio de que un peleador puede parecer tranquilo por fuera mientras por dentro calcula cada detalle que hace la diferencia entre ganar un asalto y romper una pelea. Estos tres nombres muestran la variedad de estilos que Hearns admiraba: defensa que frustra, fuerza que apaga el cuerpo y técnica que perfora sin ruido. Y todos comparten algo que para él era fundamental: personalidad dentro del ring. No personalidad para las cámaras. Personalidad de combate. La que se ve cuando alguien suelta una mano sabiendo que la devolución puede ser peor. La que se nota cuando el aire falta y aún así eliges avanzar un paso más. El puesto número 7 en la lista de Thomas Hearns pertenece a un hombre al que el Hitman nunca vio rendirse en ningún momento. Hiram Berkley era el tipo de boxeador que entraba al ring con una determinación tan firme que el ambiente cambiaba desde antes de lanzar el primer golpe. Cuando Berkley estaba delante, no importaba el resultado de los primeros asaltos, ni quien llevaba ventaja, ni quien parecía más técnico. Él seguía avanzando, manteniendo ese estilo directo que obligaba a cualquiera a pelear de verdad. No jugaba con fintas, no intentaba engañar, no buscaba atrapar al rival con trucos, simplemente caminaba hacia adelante sin miedo al castigo. Hearns reconocía que había boxeadores que complicaban las peleas por su velocidad o por su habilidad defensiva, pero Berkley las complicaba por carácter. Uno podía conectar una mano precisa, sentir el golpe entrar limpio, ver el impacto completo, y aún así Berkley volvía con otra combinación, como si el castigo no tuviera lugar dentro de él. Esa capacidad de soportar daño sin perder actitud impresionó al Hitman desde el primer intercambio que tuvieron, porque era un tipo de fortaleza que no aparece en los récords ni se ve en las estadísticas. Es algo que solo se siente cuando estás enfrente. Los que entrenaban con Thomas contaban que, después de enfrentarlo, el Hitman mencionaba que Berkley tenía un tipo de dureza que no se enseña. No era resistencia física únicamente, era una forma de pensar, una manera de afrontar la noche de combate que no se altera por cortes, por golpes fuertes o por complicaciones del ritmo. Berkley mostraba esa firmeza incluso cuando la pelea se inclinaba en su contra. No mostraba desesperación, no daba señales de hundimiento, no permitía que su expresión transmitiera cansancio. Esa estabilidad emocional, según Hearns, era una de las cualidades más valiosas de un peleador. Berkley representaba una presencia que obligaba a pelear con inteligencia, porque un rival que no retrocede nunca genera desgaste. Hearns siempre valoró a los peleadores que podían mantenerse en pie aun cuando la presión subía. Y Berkley era exactamente eso, alguien que seguía adelante aunque cada asalto sumara minutos de dolor. Por eso ocupa ese puesto. No por títulos, no por estilo, sino por ser la definición de un hombre que no se rompe aunque todo indique que debería hacerlo. El puesto número 6 está reservado para un boxeador cuyo peligro no estaba en la fuerza de un solo golpe, sino en la rapidez con la que podía encadenar varios sin descansar. Aaron Pryor tenía un ritmo de pelea que no se parecía al de nadie. No necesitaba espacio amplio para trabajar, no dependía de una distancia específica, no requería pausas para ordenar sus ideas. Pryor era constante, siempre activo, siempre presionando. Y esa intensidad lo convertía en una amenaza que pocos sabían manejar. Hearns lo observaba con especial atención porque entendía lo difícil que es sostener un estilo así durante tantos asaltos. Pryor no corría ni entraba en caos. Se movía con precisión mientras lanzaba ráfagas largas que hacían retroceder a cualquier rival. Era un boxeador que sabía reducir el margen de maniobra del otro sin necesidad de golpear más fuerte que nadie. Bastaba con que mantuviera ese ritmo suyo, acelerado pero no desordenado, para obligar a su oponente a trabajar más de lo que quería. Thomas siempre valoró cómo Pryor podía cambiar la dinámica de un combate sin necesidad de un impacto espectacular. Modificaba el espacio, cerraba las salidas, presionaba con pasos chicos, movía el torso lo justo y colocaba combinaciones cortas que desgastaban sin que el rival lo notara de inmediato. Ese desgaste acumulado era lo que lo hacía tan peligroso. Para Hearns, Pryor representaba la importancia de mantener una mentalidad activa en todo momento, porque su ritmo no permitía relajación ni por un segundo. Los entrenadores que compartieron gimnasio con el Hitman recuerdan que Thomas lo mencionaba como uno de los peleadores más comprometidos con su propia intensidad. Pryor no esperaba errores. Los provocaba. No dejaba que los rivales se acomodaran en la distancia. Reducía el ring a su medida, obligando a todos a pelear en un terreno donde él se sentía cómodo. Y mantener ese tipo de presión requiere una combinación de voluntad, condición física y seguridad interna que muy pocos poseen. Para Hearns, Pryor y Berkley significan cosas distintas, pero ambas fundamentales para entender el boxeo real. Berkley simboliza la fortaleza que permanece incluso cuando todo ocurre en contra. Pryor, la actividad continua que obliga a trabajar al límite. Uno presiona avanzando con firmeza. El otro presiona desde el ritmo. Los dos representan cualidades que el Hitman consideró esenciales en los grandes peleadores.
y por eso ocupan posiciones altas dentro de su lista personal. Estos puestos muestran cómo piensa Thomas cuando analiza la grandeza, no busca solo talento, no se impresiona únicamente con poder ni se deja llevar por la fama. Observa detalles que tienen que ver con la manera en la que un boxeador enfrenta los momentos duros. Y en ese aspecto, Pryor y Berkeley destacan por razones completamente diferentes, pero igualmente valiosas. El puesto número 5 en la lista de Thomas Hearns pertenece a un boxeador que, para él, representaba la mezcla perfecta entre firmeza, disciplina y decisión. Marvin Hagler era un peleador que no necesitaba exageraciones para transmitir peligro. Bastaba verlo caminar hacia adelante para entender que cada uno de sus movimientos tenía una intención clara. Hagler no improvisaba. Su estilo nacía de la repetición, del trabajo duro, de un método pulido que convertía cada gesto en una herramienta útil dentro del combate. Hearns lo respetaba porque sabía que Marvin no se escondía en un plan complejo, se mostraba tal cual era, sin adornos. Lo que más marcó al Hitman fue la sensación de estar frente a un rival con un equilibrio interior excepcional. Hagler mantenía la guardia firme, movía la cabeza lo justo para evitar golpes y avanzaba sin perder su estructura. No buscaba sorprender con velocidad, ni ganar distancia con juegos de pies exagerados. Su dominio nacía de la estabilidad. Cuando un boxeador mantiene estabilidad aún bajo presión, provoca una inquietud silenciosa en quien tiene enfrente. Hearns vivió esa inquietud desde los primeros segundos de aquel enfrentamiento. Hagler era el tipo de peleador que no se altera. Si recibía un golpe, regresaba al mismo punto, con la misma calma, sin transmitir dudas. Esa capacidad de absorber daño sin mostrar señales de retroceso obligaba a cualquier rival a mantenerse alerta constantemente. Hearns sabía que enfrentar a alguien así es una prueba mental tanto como física. Puedes conectar una buena mano, sentir que golpeaste bien y aún así ver que el otro continúa avanzando. Eso desgasta. Eso consume energía. Eso le dio a Marvin un lugar alto en esta lista. Su jab, aunque no era el más rápido, sí era uno de los más útiles. No lo lanzaba para sumar puntos, sino para colocar el cuerpo en el sitio exacto donde su mano izquierda podía convertirse en un arma peligrosa. Su desplazamiento corto era suficiente para controlar ángulos. Y su forma de entrar en la corta distancia tenía un orden que pocos podían detener. Hearns valoraba esa economía de movimiento porque él mismo construyó su estilo sobre fundamentos sólidos. Reconocía en Hagler una pureza que hoy es difícil de encontrar. Pero más allá de lo técnico, lo que Hearns admiraba era la actitud. Hagler no necesitaba encararse, ni gritar, ni provocar. Su seguridad nacía del trabajo previo. Sabía quién era. Sabía lo que podía hacer. Y esa certeza lo hacía peligroso sin necesidad de hablar. Para Thomas, un boxeador que mantiene su esencia aún cuando el combate se convierte en un intercambio duro merece estar entre los mejores. Y Hagler lo hacía con una naturalidad que impresionaba incluso a quienes no entendían el boxeo a fondo. El puesto número 4 es para un boxeador cuyo estilo era completamente diferente al de Marvin. Si Hagler representaba control, Roberto Durán representaba instinto. Durán tenía un modo especial de interpretar los movimientos del rival. Leía la postura, medía el ritmo y explotaba espacios pequeños con una eficiencia casi quirúrgica. Para Hearns, Durán era un ejemplo de cómo se puede dominar una pelea utilizando recursos que no dependen de la distancia larga ni de la potencia única, sino de la comprensión profunda de la corta distancia. Durán movía el torso con un control extraordinario. En lugar de alejarse, se acercaba. En lugar de correr, achicaba. En lugar de buscar el espacio amplio, trabajaba donde otros evitaban entrar. Hearns veía en él una habilidad única para generar peligro sin necesidad de grandes recorridos. Su estilo era compacto, inteligente, agresivo en el momento justo. Y ese estilo hacía que cualquier rival sintiera la presión desde el primer cruce. Lo más sorprendente de Durán, según el Hitman, era su capacidad para hacer que un intercambio de pocos segundos definiera la ronda completa. Bastaba con que encontrara el hueco adecuado para impactar al cuerpo o al mentón para que el rival entendiera que esa zona era suya. Durán sabía ocupar la posición exacta donde la defensa del otro se volvía insuficiente. Y ese dominio del espacio reducido es algo que Hearns admiró profundamente, porque implica valentía y técnica a la vez. Su agresividad no era desorden. Era intención. Cada cosa que hacía, desde el primer paso hasta el último golpe de un asalto, parecía tener una lógica interna. No era un boxeador que dependiera del empuje emocional. Era frío en la ejecución, firme en la decisión, preciso en el daño. Y que un hombre con ese estilo haya brillado en varias categorías es una prueba de su talento y su mentalidad. Durán transmitía algo que el Hitman siempre valoró: respeto. No respeto desde la distancia, sino respeto a través del combate. Quien enfrentaba a Durán sabía que iba a tener que trabajar más de lo habitual. Sabía que el intercambio no iba a durar 2 segundos, sino 5 o 6. Sabía que cada error iba a costar caro. Para Hearns, ese nivel de presencia dentro del ring es una de las marcas de los verdaderos grandes. La colocación de Hagler y Durán en estos puestos muestra cómo piensa el Hitman. No elige por récord, ni por fama, ni por influencia fuera del ring.
Elige por impacto real dentro del combate. Observa cómo reaccionan bajo presión. Observa si el daño los altera o los fortalece. Observa si pueden sostener su nivel incluso en condiciones adversas. Y en ese sentido, estos dos nombres representan la esencia de lo que Thomas considera boxeo auténtico. El puesto número 3 en la lista de Thomas Hearns pertenece a un boxeador con el que compartió uno de los capítulos más intensos y analizados de la historia moderna del deporte. Sugar Ray Leonard simboliza para él un tipo de grandeza que no se limita a lo físico. Leonard tenía algo que descolocaba incluso a los rivales más fuertes: la capacidad de leer emociones ajenas mientras tomaba decisiones técnicas a una velocidad difícil de igualar. Con él enfrente, Hearns comprendió que la inteligencia dentro del ring puede ser tan letal como un golpe preciso. Cada vez que Thomas intentaba imponer distancia, Leonard encontraba una forma de alterar el ritmo de la pelea. Si el Hitman buscaba trabajar con el jab, Ray ajustaba los pies. Si Thomas quería acortar un intercambio para presionar, Leonard variaba su impulso y creaba ángulos que obligaban a reiniciar la acción. Para Hearns, Leonard no era solo un rival, era un desafío constante a su capacidad de pensar bajo presión. Y eso, según él, es una de las marcas más claras de un boxeador verdaderamente completo. Leonard tenía también una habilidad poco mencionada, la de modificar la percepción del combate sin necesidad de golpes contundentes. Un movimiento de cintura, una finta bien colocada, un cambio de dirección en el momento exacto. Pequeñas decisiones que, combinadas, hacían que el rival sintiera que perdía control del espacio. Hearns respetaba profundamente esa cualidad, porque sabía que un boxeador que domina la atención del otro puede cambiar cualquier pelea sin que el público lo note de inmediato. Además, su fortaleza emocional era evidente. No se encogía ante momentos tensos. No permitía que la presión externa afectara su comportamiento. Y Hearns valoraba mucho eso, porque entendía lo difícil que es mantener claridad mental cuando miles de ojos observan cada movimiento. Sugar Ray había nacido para competir en grandes escenarios, y esa capacidad de permanecer estable en situaciones complejas fue determinante para colocarlo entre los mejores de la historia según el Hitman. En el puesto número 2, Hearns coloca a un nombre que lo inspiró incluso antes de convertirse en profesional. Muhammad Ali fue, para él, una figura que representó libertad, creatividad y atrevimiento. Ali tenía un estilo que rompía la lógica del peso pesado. Se movía con una fluidez que parecía imposible para un hombre de su tamaño. Sus desplazamientos no eran simples pasos rápidos, eran decisiones tácticas que confundían a rivales más fuertes. Y esa mezcla entre movilidad y valentía marcó profundamente a un joven Thomas Hearns que apenas empezaba a entender el boxeo. Ali demostraba que un peleador puede ser grande sin perder personalidad. Su confianza no era una máscara, era parte de su estrategia. Antes de que sonara la campana, ya había descolocado a muchos rivales. Hearns entendió desde muy joven que la grandeza no se limita al golpeo. También tiene que ver con la manera en que un boxeador se relaciona con el público, con la historia y con su propio legado. Y Ali llevaba todo eso con naturalidad. Lo que Hearns más admiraba era la capacidad de Ali para mantener dignidad incluso en peleas extremadamente duras. Su resistencia mental era tan impresionante como su velocidad de manos. Podía pasar de un round táctico a un intercambio feroz sin perder claridad. Y cuando la situación se ponía difícil, Ali mostraba una firmeza que inspiró a generaciones enteras. En el gimnasio de Detroit, Hearns creció viendo imágenes de Ali colgadas en la pared. No como decoración, sino como recordatorio de lo que significa tomarse en serio la grandeza. El Hitman nunca quiso imitarlo, porque sabía que eran boxeadores distintos. Pero sí adoptó algo fundamental, la idea de que un peleador debe saber quién es, entender sus cualidades y explotar al máximo sus atributos sin miedo al juicio de los demás. Finalmente, el puesto número 1 de la lista del Hitman pertenece al único boxeador que, según él, reúne todas las piezas necesarias para considerarse la definición más completa del deporte. Sugar Ray Robinson no era solo talentoso, era natural. Tenía una plasticidad en los movimientos que parecía innata. Sus combinaciones fluían como si el cuerpo supiera qué hacer incluso antes de que la mente lo pensara. Y para Hearns, ese tipo de fluidez solo aparece una vez cada muchas generaciones. Robinson poseía potencia, velocidad, precisión y una intuición tan desarrollada que parecía anticipar el desenlace de cada intercambio. Su estilo no era rígido. Sabía moverse, sabía conectar en retroceso, sabía atacar con agresividad y sabía defender con soltura. Era un peleador que podía ganar desde adentro, desde afuera o en plena transición. Pocos boxeadores en la historia han tenido una variedad ofensiva tan peligrosa sin perder equilibrio. Hearns estudió sus combates desde joven. Analizaba cómo Robinson cambiaba de ritmo, cómo preparaba la mano izquierda, cómo construía los golpes al cuerpo y cómo usaba la cabeza para esquivar sin retroceder demasiado. En esos detalles encontró la razón por la que lo coloca en el número 1. Robinson hacía que todo pareciera fácil. Y cuando algo complicado parece fácil, es porque detrás hay una grandeza que supera a la técnica común. El Hitman siempre dijo que Robinson era el molde. El punto de partida. La base sobre la que todos los boxeadores modernos, directa o indirectamente, han construido sus estilos.
y por eso ocupa ese lugar privilegiado en la lista personal de Thomas Hearns. Y ahora que conoces la lista completa del Hitman, solo queda una cosa. Si disfrutaste este video de uno de los boxeadores más peligrosos de la historia, suscríbete, deja tu like y comenta cuál sería tu número 1. Tu opinión siempre suma en esta comunidad donde el boxeo se vive de verdad. Nos vemos en el próximo video.